¿Recuerdas aquel niño que Madonna adoptó hace 16 años? Sí, ese pequeño que apareció de repente en los titulares internacionales y que prometía cambiar su destino para siempre, pero que también desató una de las polémicas más intensas y controversiales en el mundo de las celebridades y la adopción internacional. Hoy vamos a descubrir cómo es que ese niño, que enfrentó acusaciones, críticas feroces y una batalla legal que mantuvo al mundo en vilo, luce ahora y qué camino ha tomado en medio de la fama, la presión y los secretos que pocos conocen. No fue una adopción común y sencilla, ni mucho menos un acto puramente altruista según algunos sectores que acusaron a Madonna de aprovechar su estatus para saltarse las reglas legales, mientras que otros señalaron la separación cultural y emocional que podría significar para un niño dejar su tierra natal en circunstancias tan polémicas. Además, la relación con su padre biológico fue un capítulo lleno de tensión y reproches públicos, aunque más tarde mostró un inesperado apoyo que dio un giro inesperado a la historia. Acompáñanos para descubrir la verdad detrás de las cámaras, conocer los detalles más sorprendentes y polémicos de esta historia que todavía genera debate. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video, porque tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido como este y para que YouTube nos siga recomendando videos con historias impactantes y reales como esta. Si quieres apoyar el canal aún más, puedes hacerlo con un Super Thanks, una forma directa de ayudarnos a crecer y mejorar día a día. Pero si no puedes, no hay problema. Déjanos en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido o qué parte de esta historia te gustaría que profundicemos en próximos videos. Y muy importante, quédate hasta el final, porque la última revelación que tenemos para ti te dejará completamente impactado y cambiará la forma en que ves esta historia para siempre. Prepárate para un viaje lleno de misterios, controversias y verdades ocultas sobre el hijo que Madonna adoptó hace 16 años y cómo su vida realmente es hoy. En el año 2006, en medio de su apogeo como una de las artistas más influyentes del planeta, Madonna decidió emprender un viaje que no solo cambiaría la vida de un niño, sino que también transformaría profundamente la suya. Durante una visita humanitaria a Malaui, un país golpeado por la pobreza extrema y la falta de acceso a servicios básicos, la cantante conoció a un pequeño niño de apenas un año llamado David Banda. Él vivía en condiciones precarias en un orfanato tras haber perdido a su madre poco después de nacer. Su padre, Johan Banda, un agricultor que apenas podía mantener a sus otros hijos, había tomado la dolorosa decisión de dejar a David en el orfanato con la esperanza de que pudiera sobrevivir. Cuando Madonna vio a David por primera vez, estaba gravemente enfermo, luchando contra una neumonía y otras complicaciones de salud. A pesar de su estado físico, hubo algo en sus ojos, en su presencia, que conmovió profundamente a Madonna. Sintió una conexión instantánea, un lazo invisible que la impulsó a hacer algo más que ofrecer ayuda económica. Fue en ese instante que tomó una de las decisiones más trascendentales de su vida, adoptar a ese niño y ofrecerle un futuro lleno de amor, cuidados y oportunidades. No se trató de un gesto superficial ni de un capricho de celebridad, sino de un acto de humanidad profundamente sentido. Ella misma se comprometió a ser su madre, a luchar por él, sin saber aún la tormenta mediática y los desafíos legales que enfrentarían. Fue un momento silencioso pero poderoso, donde dos almas marcadas por circunstancias completamente diferentes se encontraron y, sin palabras, acordaron caminar juntas. Lo que comenzó como un acto de amor y compasión pronto se convirtió en el centro de una tormenta mediática sin precedentes. La decisión de Madonna de adoptar a David Banda, un niño huérfano de Malaui, desató una polémica global que trascendió fronteras, culturas y opiniones. En aquel momento, Malaui no contaba con leyes claras ni estructuradas para adopciones internacionales, lo que generó un vacío legal que rápidamente fue explotado por críticos y organizaciones de derechos humanos. Muchos la acusaron de utilizar su fama y poder para saltarse procesos burocráticos que normalmente tomaban años para familias comunes, lo que generó indignación entre aquellos que consideraban injusto que su estatus de celebridad le otorgara ventajas especiales. Se cuestionó también si era ético alejar a David de su tierra natal, su cultura y sus raíces, lo que alimentó la narrativa de que la adopción era más un espectáculo publicitario que un acto genuino. Los titulares sensacionalistas alimentaban rumores y especulaciones mientras se abría un debate ético y legal sobre las adopciones transnacionales y el papel de las figuras públicas en causas humanitarias. Sin embargo, Madonna se mantuvo firme. Respondió con determinación a las críticas, afirmando que su único objetivo era darle a David una vida digna, con acceso a salud, educación y amor, cosas que no tenía garantizadas en su entorno original. Incluso prometió mantenerlo conectado con sus raíces malauíes, demostrando que no buscaba borrar su pasado, sino construir un futuro más prometedor. Mientras el mundo debatía, ella enfrentaba no solo una maraña legal, sino también el juicio público de millones de personas.
Pero algo fundamental marcó la diferencia. El padre biológico de David, Johann Banda, salió a defender públicamente a Madonna, aclarando que su decisión de entregar a su hijo al orfanato fue un acto de desesperación, no de abandono, y que creía firmemente que ella le daría a David oportunidades que él jamás podría ofrecer. Ese respaldo fue crucial para que las autoridades malauíes finalmente aprobaran la adopción en 2008, 2 años después del inicio del proceso. El apoyo del padre biológico de David Banda, Johann Banda, fue una pieza fundamental en toda la historia de la adopción y el posterior crecimiento del niño bajo el cuidado de Madonna. Johann vivía en una situación muy precaria como agricultor en una zona rural de Malaui y enfrentaba grandes dificultades para sostener a su familia, especialmente después de la trágica muerte de la madre de David poco después de su nacimiento. Consciente de que no tenía los recursos necesarios para cuidar a su hijo enfermo y dándole prioridad a su bienestar, tomó la desgarradora decisión de dejarlo en un orfanato con la esperanza de que allí tuviera una oportunidad real de sobrevivir. Cuando supo que Madonna estaba interesada en adoptarlo, lejos de oponerse, Johann vio en esa decisión una luz de esperanza para David. A lo largo del proceso legal y mediático que rodeó la adopción, Johann se mantuvo como una voz clara y constante a favor de Madonna, explicando públicamente que su entrega no fue un abandono sino un acto de amor y sacrificio por el futuro de su hijo. En entrevistas, expresó que confiaba en que Madonna podía darle a David una vida mejor, llena de oportunidades que él simplemente no podía ofrecer en su entorno. Este apoyo no solo ayudó a disipar algunas críticas que surgieron cuestionando la ética de la adopción, sino que también fue clave para que las autoridades malauíes consideraran la adopción de manera positiva. Johann entendía el valor de mantener a David conectado con sus raíces y aunque su hijo estaría lejos de Malaui, valoraba que tendría acceso a educación, salud y un ambiente seguro. Más adelante, cuando Madonna llevó a David de regreso a Malaui para un emotivo reencuentro con su familia biológica, Johann pudo ver de primera mano el amor y cuidado que su hijo recibía, y su apoyo se fortaleció aún más. Reconoció públicamente que David estaba en un buen camino y que la relación entre madre adoptiva e hijo era sólida y llena de afecto. Cuando David Banda fue oficialmente adoptado por Madonna en 2008, su vida cambió radicalmente. Dejó atrás las condiciones precarias y la incertidumbre de un orfanato en Malaui para entrar en un mundo completamente distinto, lleno de lujo, oportunidades y cuidados que cualquier niño solo podría soñar. Imagina despertar cada día en una mansión espaciosa y segura, donde nunca falta comida de calidad ni acceso a servicios médicos de primer nivel. David pasó a formar parte de una familia muy especial, no solo porque Madonna es una superestrella mundial, sino porque ella había creado un hogar que reflejaba amor, disciplina y un fuerte sentido de unidad. Junto a sus hermanos biológicos y adoptivos, provenientes de diferentes partes del mundo, David encontró un lugar donde la diversidad era celebrada y donde se fomentaba la educación y el crecimiento personal. Asistió a escuelas internacionales reconocidas, rodeado de profesores dedicados y con acceso a programas educativos que priorizaban tanto el conocimiento académico como el desarrollo creativo. Además, tuvo la oportunidad de viajar por el mundo, conocer diferentes culturas y vivir experiencias que enriquecieron su visión del mundo mucho más allá de lo que su origen podría haberle permitido. La atención médica constante y especializada se convirtió en una prioridad para Madonna, asegurándose de que David superara los problemas de salud que tuvo en su infancia y creciera fuerte y saludable. Pero más allá del lujo material, lo que realmente definió su nueva vida fue el equilibrio que Madonna logró entre la fama y la privacidad, entre el mundo del espectáculo y un ambiente familiar sólido. Aunque la vida bajo los reflectores podía ser desafiante, David tuvo siempre un apoyo incondicional y una guía constante para que mantuviera los pies en la tierra. En ese entorno, no solo creció como hijo de una celebridad, sino como un joven con identidad propia, con sueños y pasiones que Madonna fomentó con dedicación. La mansión, los viajes, las escuelas de élite y los médicos fueron solo el escenario en el que se desarrolló una historia mucho más profunda de amor, resiliencia y oportunidades que transformaron para siempre la vida de David Banda. Desde que pudo dar sus primeros pasos y patear un balón, pasaba horas practicando en el patio trasero de la mansión de Madonna, jugando con sus hermanos y amigos, siempre intentando imitar a sus ídolos y perfeccionando cada movimiento. Esa pasión no pasó desapercibida para Madonna, quien siempre apoyó y fomentó los intereses de sus hijos con dedicación y compromiso. Más que verlo como una simple afición, reconoció el talento innato de David y se aseguró de brindarle todas las oportunidades para desarrollarlo al máximo. Inscribió a David en ligas juveniles locales y en entrenamientos con entrenadores profesionales que podían ayudarlo a mejorar su técnica, condición física y comprensión del juego. El camino no fue fácil, pues combinar la educación, la fama y los entrenamientos exigentes demandaba disciplina y esfuerzo constante. Sin embargo,
David siempre mostró una actitud de compromiso y amor por el deporte que lo motivaba a superar cualquier obstáculo. En 2017, con la intención de darle un entorno aún más adecuado para su desarrollo futbolístico, Madonna tomó la importante decisión de trasladar a toda la familia a Lisboa, Portugal, un país conocido por su tradición futbolística y la calidad de sus academias. Allí, David fue inscrito en la prestigiosa Academia Juvenil del Benfica, una institución reconocida mundialmente por formar jugadores profesionales de primer nivel. En la academia, David enfrentó una rutina rigurosa que exigía no solo habilidades técnicas, sino también resistencia física y fortaleza mental. Entrenaba todos los días, rodeado de jóvenes talentos que competían con él por un lugar en el fútbol profesional. La experiencia fue un verdadero desafío, pero también una oportunidad invaluable para crecer como deportista y persona. A lo largo de este proceso, Madonna se mantuvo involucrada activamente en la vida deportiva de David, asistiendo a sus partidos y prácticas, reuniéndose con entrenadores y asegurándose de que tuviera todos los recursos necesarios para triunfar. Más allá de su papel de superestrella mundial, se convirtió en una madre presente y comprometida con el sueño de su hijo. Crecer como hijo de Madonna significó para David Banda vivir bajo una presión constante y única que pocos niños en el mundo pueden experimentar. Desde el momento en que su adopción se hizo pública, su vida dejó de ser privada y cada uno de sus pasos fue objeto de atención y análisis por parte de los medios de comunicación y el público en general. La fama de su madre, con todas sus luces y sombras, proyectó sobre él un reflejo que a veces podía ser difícil de soportar. David no solo tenía que adaptarse a una nueva cultura, un nuevo estilo de vida y exigencias educativas y deportivas elevadas, sino que también debía aprender a manejar la fama y la expectativa que eso implicaba. Cada partido de fútbol que jugaba, cada evento social al que asistía o cada cambio en su apariencia era motivo de titulares, fotografías y comentarios públicos, lo que generaba una presión que pocos adolescentes conocen. Además, al crecer en un ambiente tan expuesto, David enfrentaba el reto de construir su propia identidad alejándose de la sombra de Madonna y de la imagen que el mundo tenía de él como el hijo de una superestrella. Muchos críticos y comentaristas llegaban a minimizar sus logros, atribuyéndolo simplemente a los privilegios de ser parte de una familia famosa y cuestionando si su éxito era realmente fruto de su talento y esfuerzo. Este constante escrutinio podía ser una carga pesada para cualquier joven que busca encontrar su camino y valorarse por sí mismo. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, David mostró una madurez admirable para navegar este mundo tan complejo. Desde el momento en que Madonna decidió adoptar a David Banda, una de sus principales preocupaciones fue que él mantuviera una conexión profunda y auténtica con sus raíces malauíes. A pesar de que David se encontraba en un entorno completamente diferente, rodeado de lujo, fama y oportunidades globales, Madonna entendía la importancia vital de que su hijo conociera y valorara su cultura, su historia y su identidad originaria. Este compromiso no fue algo superficial ni una obligación social. Fue un deseo genuino de que David pudiera crecer con un sentido claro de quién era y de dónde venía, más allá de la fama y la riqueza que lo rodeaban. Durante los primeros años de su vida en Estados Unidos y luego en Europa, Madonna se encargó de inculcarle a David historias, costumbres y tradiciones de Malaui, hablándole sobre su tierra natal, su gente y la realidad que había dejado atrás. Sin embargo, el tiempo y la distancia hicieron que el vínculo físico con Malaui se viera limitado, lo que generó cierta preocupación entre algunos críticos y en el propio entorno familiar, incluyendo a su padre biológico Johan Banda, quien en ocasiones expresó dudas sobre cómo el entorno tan diferente y mediático en el que David crecía podría afectar su identidad cultural. Estas inquietudes llevaron a Madonna a tomar una decisión importante en 2016, cuando organizó un viaje de regreso a Malaui junto a David. Para él, que tenía alrededor de 10 años en ese momento, fue la primera vez que pudo ver y experimentar en persona el lugar donde nació, algo que no solo fue emocionante sino también profundamente transformador. La bienvenida que recibieron fue impresionante y emotiva. La comunidad local, los líderes tradicionales y los habitantes de la aldea se unieron para celebrar el regreso de un hijo que, a pesar de su ausencia, siempre había sido parte de ellos en espíritu. Hubo danzas tradicionales, cantos y una atmósfera de alegría y orgullo que hizo de aquel viaje un evento inolvidable tanto para David como para Madonna. Durante su estancia, David tuvo la oportunidad de conocer a su familia biológica, incluidos sus hermanos menores y su padre Johan, quien en ese momento pudo ver con sus propios ojos cómo se había convertido su hijo. Este reencuentro fue un momento cargado de emociones, reconciliación y esperanza. Johan expresó su orgullo y satisfacción al ver a David bien educado, humilde y con una conexión fuerte con su tierra, algo que él mismo no podía garantizarle debido a las circunstancias difíciles en las que vivían. Más allá del emotivo viaje,
esta experiencia sirvió para reforzar el compromiso de Madonna de mantener vivo el vínculo cultural de David, asegurándose de que no se perdiera en medio del estilo de vida privilegiado y a menudo superficial del mundo del espectáculo. A partir de entonces, Madonna siguió fomentando en David el amor por Malawi, visitándolo regularmente y manteniendo contacto con su familia extendida. También lo animó a participar en actividades que le permitieran celebrar y conocer más sobre sus orígenes. Para David, esta conexión con sus raíces no es solo un recuerdo lejano, sino una parte esencial de su identidad que lo ayuda a entender quién es en el mundo. Es una fuente de orgullo, fuerza y pertenencia que contrasta con la fama y las expectativas que lo acompañan. La reconciliación entre David Banda y su padre biológico, Johan Banda, es una historia profunda y conmovedora que refleja la complejidad de las relaciones familiares cuando están marcadas por circunstancias difíciles y transformaciones radicales. Desde el inicio, la situación de Johan fue muy dura. Como agricultor en una zona rural de Malawi, vivía en condiciones de extrema pobreza y con escasos recursos para cuidar de su familia, especialmente tras la muerte de la madre de David poco después de su nacimiento. Esta tragedia lo llevó a tomar una decisión muy dolorosa: dejar a David en un orfanato con la esperanza de que allí tuviera mejores oportunidades de sobrevivir y crecer. Cuando Madonna decidió adoptar a David, Johan inicialmente tuvo sentimientos encontrados, pero, con el tiempo, su apoyo se volvió firme, convencido de que esa era la mejor oportunidad para el futuro de su hijo. Sin embargo, la relación entre Johan y David no fue sencilla ni estuvo exenta de tensiones, especialmente cuando los medios de comunicación y la opinión pública se involucraron en el proceso. Johan expresó en varias ocasiones su preocupación por la crianza de David en un entorno tan diferente y a veces polémico, señalando diferencias culturales y valores tradicionales que temía que pudieran perderse. A pesar de estas preocupaciones, nunca se negó a que David permaneciera con Madonna, entendiendo que, aunque lejos de Malawi, su hijo tendría acceso a oportunidades que él no podía ofrecer. El punto de inflexión en esta relación fue el viaje que Madonna y David realizaron a Malawi en 2016, cuando David, ya con 10 años, pudo regresar a sus raíces y reunirse con su familia biológica. Este encuentro fue mucho más que un simple reencuentro físico, representó una oportunidad para sanar heridas, fortalecer lazos y construir un puente entre dos mundos que parecían estar alejados. Johan expresó públicamente la inmensa alegría que le causó poder pasar tiempo con su hijo, resaltando su humildad, buena educación y la conexión genuina que David tenía con su tierra natal. Durante esta visita, se pudo ver una relación renovada, marcada por el respeto mutuo y el reconocimiento del sacrificio que cada uno había hecho por el bienestar de David. Además, Johan reconoció el papel fundamental que Madonna había tenido en la vida de su hijo y agradeció el amor y la dedicación con la que lo criaba, incluso ante las críticas y dificultades mediáticas. La reconciliación no solo fue emocional sino también simbólica, pues representó la unión de dos realidades distintas en torno a un mismo amor paternal. Johan también compartió en entrevistas que Madonna le había asegurado que, una vez que David terminara su educación, tendría la oportunidad de regresar a Malawi, lo que reforzó aún más su confianza en que su hijo no perdería su identidad ni sus raíces. Su exploración artística y su estilo personal han ido cobrando un protagonismo cada vez mayor en su vida, convirtiéndose en una faceta que lo define y lo distingue como un joven creativo, auténtico y decidido a expresar su identidad de manera libre y original. Desde temprana edad, David mostró un interés genuino por el mundo de la moda y el arte, influenciado por el entorno innovador y vanguardista que rodea a su madre, una verdadera icono en términos de estilo y expresión artística. Sin embargo, su acercamiento no fue solo una réplica de lo que veía a su alrededor, sino que desarrolló su propia voz y visión, creando un estilo único que mezcla audacia, eclecticismo y una mezcla de influencias culturales. Su gusto por la moda lo llevó a participar en eventos importantes de la industria, donde no solo era un espectador sino un protagonista que con su presencia y atuendos llamaba la atención y generaba admiración. Uno de los momentos más destacados de su incursión en el mundo artístico fue su debut en la pasarela en la Semana de la Moda de Nueva York en 2024, donde desfiló para la reconocida marca Off-White, luciendo un look que reflejaba su personalidad irreverente y su habilidad para combinar piezas con un sentido estético muy personal. Este debut no solo consolidó su presencia en el mundo de la moda, sino que también abrió nuevas puertas para explorar su creatividad y desarrollar una carrera en este campo que le apasiona. Paralelamente, David ha mostrado interés por otras formas de expresión artística como la música y la fotografía, explorando estas áreas con la misma curiosidad y dedicación con las que ha enfrentado el fútbol. A través de sus redes sociales, comparte a menudo momentos que reflejan su lado artístico, mostrando desde sesiones de fotos hasta pequeños clips que revelan su sensibilidad y gusto por la estética. Esta comunicación directa con sus seguidores le permite construir una imagen auténtica,
lejos de la narrativa mediática que muchas veces le encasilla solo como el hijo famoso de Madonna. Su estilo no solo es una declaración de moda, sino también una forma de autoafirmación y empoderamiento, un medio para contar su historia y diferenciarse en un mundo donde la identidad es clave. En casa, Madonna ha sido una gran influencia y apoyo para que David explore su lado artístico, siempre alentándolo a ser fiel a sí mismo y a experimentar sin miedo. Este ambiente familiar, lleno de creatividad y libertad, ha sido fundamental para que David se sienta seguro para expresar su estilo y desarrollar proyectos propios. Construir una identidad propia es un proceso complejo y profundo para cualquier persona, pero para David Banda, hijo adoptivo de Madonna, esta tarea ha sido aún más desafiante y significativa debido a las múltiples dimensiones que conforman su vida. Desde muy pequeño, David ha estado en el centro de la atención pública, creciendo bajo la lupa de los medios de comunicación y con la constante comparación con su madre, una de las figuras más icónicas y controvertidas del mundo del entretenimiento. Esta exposición ha generado una presión especial para que David no solo se defina como el hijo de Madonna, sino como un individuo con su propio carácter, talentos y sueños. La construcción de su identidad ha sido un camino que combina la herencia cultural de sus raíces malawíes con las experiencias y oportunidades que ha tenido en un entorno globalizado y lleno de privilegios. A pesar de la distancia física y cultural que inicialmente separaba su vida de la tierra donde nació, David ha trabajado activamente para integrar esas dos partes en un todo coherente y auténtico. Madonna, consciente de la importancia de este equilibrio, ha apoyado que David mantenga una conexión con Malawi, su cultura y su familia biológica, lo que ha sido clave para que él no pierda ese sentido de pertenencia que lo ancla a su historia personal. Además, David ha encontrado en el deporte, especialmente en el fútbol, un espacio donde puede desarrollar su personalidad y demostrar sus capacidades lejos del estigma que podría generar su apellido. En la cancha, es simplemente un jugador más que compite y se esfuerza, lo que le permite vivir experiencias que forman su carácter, su ética de trabajo y su resiliencia. La disciplina y el compromiso que requiere el fútbol profesional lo han ayudado a crecer como persona y a comprender la importancia de la perseverancia y la pasión. Paralelamente, David ha explorado otras dimensiones de su identidad a través del arte, la moda y la música, campos donde también busca expresar quién es sin restricciones ni expectativas ajenas. Su participación en eventos de moda y su gusto por estilos audaces reflejan su deseo de comunicar su individualidad y su valentía para romper esquemas, mientras que su interés por la música y otras formas creativas amplían su universo personal. Las redes sociales han sido una herramienta valiosa para David, pues a través de ellas puede mostrar al mundo su versión más auténtica y controlar la narrativa que gira a su alrededor, lejos de las interpretaciones sesgadas de los medios. A través de publicaciones y videos, comparte sus intereses, logros y momentos cotidianos, construyendo así una identidad pública que se siente cercana, real y en constante evolución. El proceso de construcción de identidad de David también implica afrontar desafíos internos, como lidiar con la fama, las críticas y la dualidad cultural. Ha tenido que aprender a equilibrar las expectativas externas con sus propios deseos y valores, desarrollando una fortaleza emocional que le permite seguir adelante con confianza y orgullo. En este camino, el apoyo de su madre ha sido fundamental, no solo como figura protectora sino también como ejemplo de valentía y autenticidad.